¿Cómo se llama la enseñanza? Frutos de justicia o frutos del Espíritu Santo en el creyente. Pues vamos a orar declarando y dándole la honra a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, me comprometo a andar en tu palabra, Señor. Reconozco que tu palabra es la integridad misma, firme, segura y eterna. Confío mi vida a tu provisión. Tú has enviado tu palabra a mi corazón. Dejo que more en mí ricamente en toda sabiduría, no se aparta de mi boca. Medito en ella de día y de noche para que pueda actuar diligentemente en ella. Tu palabra es una semilla incorruptible que reside en mi espíritu y crece poderosamente en mí ahora, produciendo tu naturaleza, tu vida. Te agradezco, Padre, que tu palabra es mi consejera, mi escudo, mi adarga, mi arma poderosa en batalla. Es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Endereza mi camino delante de mí y nunca tropiezo o caigo, pues mis pasos son afirmados, ordenados por tu palabra. Reconozco las estrategias y los engaños de Satanás y les pongo un alto al declarar con mi boca tu palabra en fe. Estoy seguro, Padre, que tú produces en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Exalto tu palabra, la tengo en mucha estima y le doy el primer lugar en mi vida. Con seguridad y confianza declaro que mi corazón está firme y establecido en el fundamento sólido, la palabra viva de Dios. Padre, en este momento desatamos espíritu de revelación, sabiduría abundante sobre nuestras vidas. Declaramos que nuestra mente es renovada por el poder de tu palabra. Declaramos que la fe se estimula por el oír y el oír tu palabra. Declaro en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo para entender y recibir tu palabra. Declaramos que fructificará al 100%. Declaro que moveré montañas a través de tu palabra, a través de la fe que viene por esta semilla incorruptible. En el nombre de Jesús, todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia a ti, Señor, y tu palabra. Creo, Espíritu Santo, que tú eres mi maestro. Y yo declaro que tengo humildad para recibir la palabra. Declaro que fluyo en ese fruto para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien, pues Filipenses, el libro de los Filipenses nos habla cómo tenemos que vivir en el nuevo pacto como creyentes. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. El apóstol Pablo dijo estas palabras dirigido por el Espíritu Santo: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fíjese lo que pedía, lo que deseaba el Espíritu Santo, y lo dijo a través del apóstol Pablo: que seamos irreprensibles, es decir, nada que nos pueda, nada que nadie pueda tener una tacha respecto a nuestro comportamiento, pero también que seamos llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Si usted lo verifica en Gálatas, capítulo 5, por ahí en el 22, viene amor, viene el gozo, viene la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, Satanás no tiene nada contra usted, mi hermano. Satanás no puede hacerle nada si usted puede operar en los frutos del Espíritu Santo, la esencia del Espíritu Santo ahora fluyendo a través del Hijo de Dios, en el cual mora el Espíritu Santo. Si usted recibió a Jesús, el Señor, si usted lo recibió como único Salvador y Señor, usted creyó que Él murió por usted en esa cruz, usted creyó en ese sacrificio de Jesús, entonces usted lo hace el Señor de su vida y Él viene a habitar en su corazón
y usted experimenta lo que se llama el nuevo nacimiento espiritual. ¿Ok? Y el nuevo nacimiento espiritual significa que usted es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el amor de Dios y los demás frutos ya están dentro de ustedes. Ahora es cuestión de que nosotros los pongamos en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, las personas no tienen nada que decir, o no tengan nada que decir, ni Satanás utilizar a los vecinos o a las personas para que hablen mal de nosotros, y nosotros operamos realmente como hijos de Dios, como semejanza de Cristo Jesús, como imagen de Cristo, mi hermano. Si nosotros operamos como Cristo anduvo aquí en la tierra, créalo que nadie tendrá nada que decir. Si usted hace las mismas obras del Señor Jesús y opera en los 9 frutos del Espíritu, entonces la gente realmente podrá ver al Señor Jesús en ustedes, en nosotros. Si usted va a un lugar, a una casa, y liberta a una persona de una enfermedad incurable, usted pone sus manos, el poder del Espíritu Santo viene y es libre de esa enfermedad. Usted estará haciendo una obra, o una misma obra que hizo el Señor Jesús hace aproximadamente 2000 años. Por consecuencia, la gente verá que Cristo está en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces creemos 100% en los milagros y en las sanidades y en todo el poder que operó en el Señor Jesús, ahora operando a través de un Hijo de Dios, alguien que tiene a Jesús en su corazón. Muy bien, pues es importante entender este mensaje. Nosotros debemos operar, obrar. ¿Entendió qué significa las obras de la ley y las obras de la fe? Nosotros vivimos haciendo obras, pero no obras de la ley de Moisés, para agradar a Dios, sino obras de la fe, porque ya le agradamos a Dios a través de la fe. Es decir, obras significa accionar o hacer actos, porque Cristo está en nuestro corazón. ¿Me entiende? Si usted ve a una persona necesitada y no siente ese amor de Dios en su corazón para ayudarle o apoyarle, significa que a lo mejor ni siquiera hemos nacido de nuevo. ¿Estamos entendiendo? Ni siquiera tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, sentimos, inclusive cuando usted no hace algo que el Señor le dijo que hiciera, después usted se siente mal en su mente, luego siente mal, un remordimiento en su conciencia de que no hizo algo que tenía que hacer, ¿ok? Por eso debemos de ser llenos de frutos de justicia. Operar en los frutos de justicia es una decisión nuestra, pero viene a través del conocimiento de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este tema regularmente se toma muy pesado en algunos lugares, otros toman muy pesado este tema, porque habla de corrección, habla de instrucción, habla de corregir nuestro camino. Si vamos por un camino de muerte, corregirnos a realmente operar en los frutos. Y dice en Gálatas 5:22, que no hay ninguna ley contra ello. Es decir, no habrá nadie que pueda utilizar Satanás con la finalidad de que le diga algo a usted que está mal. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces, respecto al tema de si andamos por obras de la ley o por obras de la fe, pues andamos realizando actos de fe. Actos de fe que son obras por ser hijos de Dios. No confundamos las obras de la fe, porque obras de la fe significa hacer cosas buenas, porque ya tenemos el cielo garantizado, que cuando nos vayamos a esta tierra nos vamos con Cristo Jesús al paraíso. Y obras de la ley representaba que el que hiciera esas cosas viviría por ellas. Es decir, voy a ayudar a una ancianita a cruzar la calle para irme al cielo. Esas son obras de la ley de mosaica, en las cuales nadie va a ser salvo por cruzar a una señora la calle, o por darle de comer a un huérfano o a una viuda. Nadie se va a ir al cielo por ello. No nos ganamos el cielo por ayudar a la gente. Ayudamos a la gente porque ya tenemos el cielo ganado a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Es decir, para irnos al cielo nada más ocupamos al Señor Jesús en nuestro corazón, creer lo que Él hizo por nosotros en su sacrificio. No necesitamos más. ¿Me entienden? Pero en la ley de Moisés decía, tú haces estas cosas para que puedas ser justo o para que vivas. Haz estas cosas para que vivas. Es decir, ellos se tenían que portar bien, no pecar, para ganarse en pocas palabras el favor de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento no, nos ganamos el favor de Dios solamente por creer en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa, le dijo el apóstol Pablo a aquel hombre.
en el capítulo o en el libro de los Hechos. Muy bien. Entonces, hablando del tema de la gracia, porque lo han confundido muchos, piensan que las obras del nacido de nuevo, del creyente en el nuevo pacto, las acciones que usted realiza la confunden con ley de Moisés. Y la otra vez estaba escuchando a un predicador que estaba diciendo, no importa lo que tú hagas en el nuevo pacto, es decir, puedes hacer todo lo que tú quieras. Si quieres drogarte, puedes drogarte. Si adulteras, adultera. Haz todo lo que tú quieras. ¿Por qué razón? Porque nadie te puede detener ni decirte que estás mal. Porque eso es ley de Moisés, te dicen ellos, es legalismo. Son obras, dice. Sin embargo, cuando esta persona estaba diciendo eso, cuando estaba diciendo, somos salvos por gracia, no importa lo que tú hagas o no hagas, y estamos de acuerdo que sí somos salvos por gracia, pero a través de la fe. Yo tuve que realizar un acto que se llama creer y decir, Señor, te recibo en mi corazón. Ese es un acto, ¿sí o no? O sea, yo realicé un acto que se llama fe, o a través de la fe realicé el acto, ¿me entiende? Entonces, si estamos creyendo que realizamos un acto para recibir al Señor Jesús, es decir, ejercer fe, eso lo realizamos para ser salvos. Sin embargo, esta persona decía, no importa lo que tú hagas, es decir, ya siendo salvo, nadie te puede decir, hermano, no te drogues, hermano, no adulteres, hermano, no engañes a las personas. Entonces nadie te puede decir, es este predicador. Y cuando estaba hablando de eso, en ese momento dice, y sigo con el siguiente texto bíblico, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Después de hablar estas cosas que le estoy hablando yo a usted, dice él, abran su Biblia en 1 Corintios 4, 5. ¿Ya la tienen abierta? Hermanos, y ya la comenzó a leer y dijo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Ya lo tiene o no? Lo vamos a leer por favor en otra Biblia, y el último en Reina Valera. Nueva versión internacional. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y de repente dice, hermano, me equivoqué, no lo traía escrito ese texto, no está dentro del tema. Dije, ¿por qué el Espíritu Santo le dio un texto bíblico que no traía en el tema? Porque ahí le estaba diciendo que la intención de su corazón no era buena. Léalo otra vez. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Qué va a hacer el Señor? Aclarará lo oculto de las tinieblas, pero también dice, manifestará las intenciones de los corazones. Ahí que le estaba diciendo al Espíritu Santo con una equivocación, no fue una equivocación, mi hermano. Le está diciendo, la intención de tu corazón no es correcta. ¿Qué significa no juzgarás las cosas antes de tiempo? Significa, en primer lugar, que nosotros debemos jugar con juicio justo, en pocas palabras, conforme a la palabra, ¿me entienden? No juzgarán las cosas antes de tiempo significa que yo no soy alguien para deshacer lo que Dios ha establecido a través de su palabra de respecto a la gracia del Señor Jesús. Yo no soy nadie para decir, oye, tú comienza a actuar contrario a la gracia de Dios, es decir, drógate, adultera, haz lo que quieras, que el Señor Jesús a través de su gracia ya te rescató y te salvó. Tú puedes hacer lo que quieras y el Señor te seguirá amando igual, y en eso estamos de acuerdo, pero el único problema es que nunca aclararon que si hacías cosas incorrectas, les dabas lugar al diablo y Satanás te destruía tu cuerpo aquí en la tierra. Morías antes de tiempo, en pocas palabras. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el Espíritu Santo está diciendo que el Señor Jesús
y va a manifestar las intenciones de cada corazón, mi hermano. Y nosotros no tenemos por qué, en primer lugar, establecer algo contrario, diferente a la palabra de Dios. Y estaba hablando de las intenciones del corazón de este hombre. Y luego estaba hablando también, al final dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Podrá recibir alguien una alabanza de Dios cuando dice, cuando expresa esta manera de ver la gracia? ¿Podrá recibir, usted contésteme, podrá recibir alguien una alabanza de Dios, decir, oye, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia? ¿Podrá decir Dios cuando algún día estemos en su presencia, cuando alguien expresó estas frases? Hermanos, ustedes son salvos por gracia. Y no importa lo que hagan, seguirán siendo salvos por gracia. Adultérense, dróguense y hagan lo que quieran conforme a la carne, disfruten sus cosas aquí en la tierra conforme a la carne, que al fin de cuentas se van a ir al cielo. Termina la frase. ¿Qué me dirá Dios a mí cuando yo llegue a su presencia? Hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Me podrá decir eso? Cuando yo incité a los hijos de Dios a actuar conforme a la carne y no conforme al Espíritu, por supuesto que Dios no me va a recompensar, ni me va a alabar tampoco, ni va a decir que hice algo bueno. Pero al contrario, si yo les hablo de los frutos de justicia, que son frutos y manifestaciones del Espíritu Santo en cada creyente, entonces el Señor sí podrá decir, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, ¿qué estaba expresando el Espíritu Santo, dándole a entender a este predicador? Que estaba incorrecto, que estaba manifestándose la intención de su corazón y que un día él iba a llegar ante su presencia y no iba a ser alabado, porque no estaba hablando realmente la gracia del Señor Jesús. De tal manera que la gracia no nos lleva a un libertinaje. Inclusive creo que viene en Gálatas, mire, creo que viene Gálatas, solamente que no uséis la gracia como ocasión para la carne. Eso viene en Gálatas capítulo, creo que el 5 o el 2. Gálatas capítulo 5. Dice, bueno, aquí sí dice, en el Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué significa estar libres? Él nos liberó de la potestad de las tinieblas, ¿sí o no? Nos trasladó al reino de Jesús. Nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa librarnos de la potestad de las tinieblas? Que antes estamos en tinieblas, mis hermanos. Antes no conocíamos a Jesús. Antes estamos sujetos a que Satanás nos destruyera nuestro cuerpo con un cáncer, con un accidente, nos llevara antes de tiempo. ¿Sí o no estamos sujetos a eso? Entonces ya somos libres de toda opresión, de todo ataque que prospera de Satanás. Ya somos libres de toda muerte prematura. Somos libres de morir de una enfermedad incurable. Somos libres de todo ello. Ahora, como ya me liberó de las tinieblas, eso significa que me libertó. Ahora, ¿cómo debo de andar yo? En vida nueva, como dice Efesios 4, en vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? Que debo dejar toda actitud que tenía antes conforme cuando yo era un muerto espiritual o cuando usted era un muerto espiritual. ¿Cuáles eran esas actitudes? Engañábamos, mentíamos, nos drogábamos. Digo, yo no, pues estoy hablando en general, ¿no? El pastor era drogadicto. Hacíamos cosas incorrectas, ¿me entiende? Pecábamos por naturaleza porque teníamos la naturaleza del pecado, ¿me entiende? Entonces, lo hacemos por naturaleza, pero ahora que nacimos de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios aquí en nuestro corazón, el 13. Ok, ahora vamos a ver lo del 13, mire. Dice el 13... Entonces, estas personas malinterpretan y dicen, pues ya somos libres, ya no estamos sujetos al yugo de esclavitud. Ellos dicen, como somos libres, ya podemos ir a cualquier lugar, no importa dónde vayamos, no importa lo que hagamos, no importa que le demos rienda suelta a la carne, no importa que disfrutemos la vida aquí de nuestro cuerpo, hagamos lo que queramos con el cuerpo, no. Hagamos todo eso, dicen ellos. Entonces aquí dice Gálatas capítulo 5, versículo 13,
Porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados, o fuiste llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión, ¿para qué? Para pecar en la carne. ¿Me entiende? O para la carne. No usemos nuestra libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y nuevamente menciona el fruto del amor. Es decir, por amor yo tengo que fluir, o por el fruto del amor yo tengo que fluir en no andar en los actos o en las acciones de la carne, de lo que mi cuerpo o mi pensamiento o la mente natural me pida. Es decir, mi mente natural me pide hacer cosas, pero la mente de Cristo me dice, no, actúa conforme a la palabra y actúa conforme a los frutos. Es decir, si algún día ves a una mujer, y tú como hombre, o nosotros como hombres, pues, amigo de internet, tú también, si nosotros como hombres un día vemos a una mujer, y la vemos en la cuestión natural de nuestros ojos, la vemos, oh, está guapa, te volteas para otro lado, pero el problema es, ¿está guapa? ¿Qué bien está? Me quiero unir a ella. Ese es el problema, ¿me entiende? Eso se llama frutos de la carne, porque estoy pensando y estoy llevando mi pensamiento más allá de lo que no lo debo llevar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué no lo debo hacer? Primeramente, por amor a Cristo. Segundo, por amor a mi esposa. Tercero, por amor a esa persona que a lo mejor está hasta casada. Pero había un predicador que no le importaba. Como dicen en Sinaloa, en lenguaje coloquial, arremangaba con todo. Amigos de Colombia y Argentina significa que agarraba de todo. ¿Ok? Entonces, entendamos esto. Nosotros como hijos de Dios debemos ser un ejemplo aquí en la tierra, hermano. Para que otras personas, inclusive de otras religiones, puedan ver que hay un cambio. No que digan de otras religiones, mira, se cambió de religión y sigue igualito el hermanito. ¿Me entiende? Eso está mal. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos la habilidad y el poder del Espíritu Santo para cambiar. ¿Ok? Entonces, ¿estamos viendo qué? Gálatas 5:13. No uses tu libertad como ocasión para fluir en la carne. Y cuando habla de carne, es las pasiones. Si vamos a Gálatas capítulo 5, pero ya en el versículo 16 dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne o de tu cuerpo. Porque el deseo de tu cuerpo, de tu carne, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vienen las obras de la carne, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lo vamos a leer también en otra traducción, inmundicia, lascivia, en la Biblia el lenguaje sencillo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino. Significa que no viven largura de años y de días aquí en la tierra. Hay muchos hijos de Dios que están practicando esto, pero no por practicar eso se van a ir al infierno. Heredar el reino de Dios significa aquí tener manifiesta la bendición de Dios, ser saciado, larga vida, vivir en salud divina, no morir de una enfermedad incurable, no morir de un accidente. Es decir, heredar el reino de Dios significa que vamos a perseverar aquí en la tierra, pero también significa que vamos a perseverar en la salvación también, porque si andamos en los frutos de la carne, va a llegar un día en que inclusive se endurezca nuestro corazón, como dice Hebreos capítulo 3, dice que se endurece el corazón, después más adelante lo vamos a ver. Se endurece el corazón por el engaño del pecado, de tal manera que al endurecerse, la persona deja de creer en Jesús y sí puede llegar en un momento dado, no a perder su salvación, pero así, sí, a negar a Cristo Jesús e irse al infierno. ¿Se fija cómo lo dije?
Al negar a Cristo Jesús, la gente muere espiritualmente y se va al infierno. Y no existe un renacimiento espiritual, no existe. ¿Ok? Vamos a leer, por favor, todos esos textos bíblicos de Gálatas 5, del 19 al 21. Biblia de lenguaje sencillo. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. No formarán parte, ahí ya no dice no entrarán, ni heredarán, sino no formarán parte del reino. O sea, no está hablando de la salvación, de irse al cielo, ¿me entiende? Sino está hablando de no tomarán parte en el reino. Es decir, Satanás viene y los ejecuta, en pocas palabras. Andas adulterando, hijo de Dios, bueno, Satanás viene y les pone un sida y se los lleva. ¿Así lo entendí más claro o no? ¿Sí? Ok, entonces, como hijos de Dios no debemos de practicar esas cosas, ¿estamos entendiendo? No los practicamos. Ahora usted se preguntará, oye, pero yo conozco de tal religión que se la llevan haciendo eso, es muy común. Sí, porque son muertos espirituales. Porque no tienen a Cristo Jesús en su corazón, no han nacido de nuevo, entonces es algo que practican por naturaleza. ¿Están entendiendo por qué? Pero un hijo de Dios, cuando llega a practicar todo eso, sí puede darse el grado, como dice Hebreos capítulo 3, que se endurezca por el engaño del pecado y deje de creer en el Señor Jesús. ¿Ok? Muy bien, no sé por qué me fui para allá, pero vamos a continuar con 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo al darle este conocimiento de los frutos a ustedes, mis hermanos? ¿Qué quiere el Espíritu Santo para ustedes? Lo mejor. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4, nueva versión internacional, y como segunda opción, lenguaje sencillo. 2 de Timoteo 4, versículo del 1 al 4, ¿ya? Nueva versión internacional. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Muy bien. Entonces, es importante que el Espíritu Santo haga énfasis a ello. En primer lugar, porque sí se han establecido fábulas o se han hablado fábulas, mitos respecto al Evangelio. Pero sobre todo hay algo muy importante. En ese texto bíblico dice, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Es importante entender esto, que una fábula que yo les pudiese decir a ustedes o a cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón, ¿cuál sería una fábula para ellos? Ven a Cristo para que seas salvo por su gracia, pero continúa haciendo lo mismo. Engañabas, sigue engañando. Engañabas a tu esposa, adulterabas, sigue adulterando, no hay problema. Esa es una fábula, porque le estoy diciendo, ven, nace de nuevo y luego espera que Satanás llegue a destruirte. ¿Me entiende? En otras palabras, ven a Cristo, nace de nuevo, síguete metiendo con la pepetoña y cuando llegue el esposo pepetoño te dé un balazo en la cabeza. Yo le diría eso a la persona, ¿no? Eso es la verdad.
La fábula sería, no importa, ven a Cristo, nace de nuevo y sigue echando alcohol de tal manera que vas a seguir adelante y Cristo te va a amar, todo alcoholizado y te va a amar. Esa sería una fábula. Lo que es la verdad es, ven a Cristo, nace de nuevo, Cristo te ama, nace de nuevo. Pero si te sigues alcoholizando vas a morir de una cirrosis y te vamos a llevar al hospital y pronto te vamos a cafetear. Esa es la verdad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué queremos escuchar nosotros? ¿La verdad? Amigo internet, ¿qué quieres escuchar? ¿La verdad o conocer el café? Me gusta negro, descafeinado. Y no me gustaría tomármelo en tu funeraria. Mejor en un 7-Eleven. ¿Ok? Muy bien. Nos insta el apóstol Pablo. Cuando el Señor dice en San Juan 8:32, y conoceré la verdad y esta verdad te va a hacer libre, incluye todo el evangelio, ¿me entiende? No incluye una parte, mi hermano. Incluye que yo le hable de los frutos del Espíritu. Incluye también que le diga que los frutos de la carne lo van a llevar a la muerte. Los frutos y los pensamientos de la carne, un pensamiento incorrecto nos va a llevar a la muerte. ¿Qué pasa cuando el médico, un pensamiento de la carne también va enfocado a esto, mire, va enfocado a esto. Un pensamiento de la carne dice, siento un dolor. La ciencia médica dice que por ese dolor puede ser un cáncer en el páncreas. A lo mejor no me está funcionando bien el páncreas. Ese es un pensamiento de la carne, de su mente carnal o natural. Porque dice la Biblia que tenemos dos mentes, ¿recuerdan? La mente de Cristo, pero también la mente de nuestra carne o de nuestro cuerpo natural. Entonces, un pensamiento. Dice la ciencia médica que por ese dolor es que usted tiene un tumor en el páncreas. Porque así lo dijo el internet y la ciencia médica dice que por ese tipo de dolores, o se lo voy a poner más práctico. Le agarró un dolor, de repente dice, bueno, es que es la vesícula, o lo primero que dicen, le agarró un dolor al niño en la noche, pues a lo mejor el apéndice hay que llevarlo para que se la saquen. Es el primer pensamiento que viene. En muchos casos, mi hermano, cuando agarra un dolor muy fuerte, el primer pensamiento, digo porque yo lo viví con mis familiares, decían, es el apéndice, vamos a que se la saquen. Es la primera expresión, el apéndice. ¿Ya ve cómo Satanás se enojó? Lo bueno es que el Señor siempre nos libra de todas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Con ese pensamiento, ¿qué pasaría? Usted no nada más lo piensa, sino comienza a actuar y comienza a operar en ese mundo diferente que es que no es conforme al reino de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Meterle una idea para luego que usted comience a hablar mal y comience a creer que es una enfermedad incurable. Y se la cree, y no nada más se la crea, sino venga a manifestación de esa enfermedad incurable. ¿Está entendiendo? Si usted se la cree y empieza a repetirlo, va a venir a manifestación de esa enfermedad incurable. Por eso muchos hijos de Dios, ¿sabe usted? Ya cristianos, ya creyentes, ya con Cristo Jesús en su corazón, gran parte de ellos han muerto, porque no han renovado su mente en entenderle estos principios bíblicos. Le dan vuelo a ese pensamiento y a fin de cuentas, si creyó usted que era cáncer, a la hora se va a manifestar el cáncer. Aunque no era cáncer, pero usted va a hacer el diagnóstico, sí, tiene un tumor, va a decir el médico, porque usted se la creyó, porque le empezó a hablar y porque creyó que realmente tenía ese cáncer. ¿Se da cuenta? Ese es un pensamiento de la carne. O sea, ya lo estoy enfocando a otra área, pero es un pensamiento de la carne, a fin de cuentas. Es un pensamiento carnal. O de su mente natural, pues para que se escuche un poco más bonito, ¿me entiende? ¿Sí? Conoceré la verdad, dijo el Señor, y esta verdad conocida lo va a hacer usted libre de la muerte prematura, de la enfermedad, lo va a hacer libre de la pobreza, lo va a hacer libre de las circunstancias familiares o de la desintegración familiar, lo va a hacer libre de la depresión de los hijos, inclusive que tienen problemas también, sus hijos que tengan algún problema, también los va a hacer libre de la muerte de sus hijos.
Entonces queremos conocer realmente la verdad, ¿no? El operar en los frutos es una gran verdad que viene en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo? 2 Corintios capítulo 7. ¿Qué es lo que quiere Él para usted y para mí? 2 Corintios capítulo 7. ¿Ya lo tiene? El versículo. Vamos a leer. El versículo 9. Dice en la NBI: Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Muy bien. En otra Biblia, el lenguaje sencillo. Pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Bueno, en la Reina Valera dice: me gozo porque han sido contristados. Y cuando habla entristecidos, significa que fueron entristecidos por un consejo que le dio a través de una carta al apóstol Pablo, ¿ok? Le dio un consejo, una exhortación a los corintios. Dice: me gozo no porque hayan sido entristecidos, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciesen por nuestra parte. Era lo que Dios quería, que no sufrieran ninguna pérdida, es decir, que usted no tenga que sufrir ninguna pérdida. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Cómo? Operando a través de los frutos. Usted no va a tener ni una pérdida, mi hermano, ni de familias, ni de bienes, no va a vivir en pobreza, ni de su salud. Ese es el objetivo de operar en los frutos. Por lo cual el Espíritu Santo nos ha estado, que nos dirijamos respecto a la manifestación o las acciones de los frutos en nosotros. ¿Por qué tenemos que operar en los frutos? Filipenses capítulo 3, versículo 14. ¿Por qué tenemos que operar en los frutos? En primer lugar, porque le conviene. ¿Sí o no nos conviene? ¿A poco a usted no le conviene vivir en salud y no estar enfermos? ¿Sabía que el odio lleva a que las personas se enfermen de osteoporosis y ¿cómo se llama? Reumas, artritis? ¿Sabía que el odio los lleva a que se enfermen de artritis? Y la mayoría de las personas que tienen problemas de artritis porque odian. ¿Sí sabía? Ahora, no estamos juzgando, ni criticando, ni condenando a nadie. Simple y sencillamente es algo que se ha determinado a través de algunos análisis que se han hecho. Las personas que tienen odio, falta de perdón y todo eso, los lleva a ese tipo de enfermedades. Artritis, reumas y todo ese tipo de manifestación. Muy bien, Filipenses capítulo 3, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo, por favor, en una traducción. Nueva versión internacional. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Nuevamente en otra traducción. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en el Espíritu, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Cuál es el objetivo? Proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios. Si usted tiene una meta y un llamado de Dios, si usted cree que todos tenemos un llamado de Dios, todos los hijos de Dios, usted tiene un llamado específico, yo tengo otro llamado específico, pero si nosotros entendemos que tenemos un llamado, proseguimos a la meta de ese llamado, a cumplir el llamado. A mí el Señor me llamó a instruir, a enseñar y también a predicar el Evangelio.
instruir, enseñar a la iglesia, pero también salvar a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ese es a lo que me llamó el Señor. Pero ¿cuál es el objetivo? Si muero, si muere, no voy a decir si muero, si muere tal pastor que tenía ese objetivo, un pastor de la China, si muere a los 50 años, ¿cuál es el objetivo? ¿Cumplió su objetivo o no cumplió su objetivo? Cuando a los 50 años solamente ganó a 1,000 personas cuando debió haber ganado a 100,000 personas. ¿Cumpliría su objetivo esa persona? No cumplió su objetivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el objetivo para Dios era que ganara 100,000 personas, que rescatara del infierno a 100,000 personas. Sin embargo, esa persona solamente rescató a 1,000. Pero sin embargo murió tal pastor porque le gustaban las chicas de la alabanza, las chicas del coro. Y adulteró con las chicas del coro, vino Satanás y de repente murió de un paro cardíaco. ¿Qué pasó? ¿Se lo llevó el Señor? No, no se lo llevó el Señor. Se murió por sonso. Sonso traducido es adúltero. ¿Me entiende? ¿Por qué murió por adúltero? Satanás le destruyó su cuerpo, mi hermano. Entonces tenía que ganar 100,000, pero ganó solamente 1,000. ¿Fue problema de que Dios se lo quiso llevar antes de tiempo? No, Dios no se lleva a nadie antes de los 120 años. Nadie antes de los 120 años se lo lleva a Dios. Si eso nos habían cuenteado, no contado, cuenteado, es una vil mentira, porque Dios no se lleva a nadie. Nosotros después de los 120 años nos vamos. ¿Me entiende? ¿Por qué mueren antes la gente? Por falta de conocimiento. Por falta de operar en los frutos también mueren muchos. ¿Sabía que muchos pastores han muerto? Líderes y ministerios han muerto. Unos han muerto por pedófilos, otros han muerto por X, por Y. Pero la mayoría han muerto porque no han operado en el fruto que se llama amor. Benignidad y bondad, no han operado en ese fruto y han muerto antes de tiempo. Si ya ve usted, ¿verdad? No es Dios que se los llevó. Aclaramos, no es Dios llevándose a la gente. Es Satanás destruyéndolos porque ellos no operaron en 2 o 3 frutos del Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué tenemos que operar en los frutos? Para cumplir el supremo llamamiento a lo que Dios nos ha designado a hacer aquí en la tierra. ¿Me entiende? A mí me ha designado Dios a sanar muchísimos enfermos por el poder del Espíritu Santo. Multitudes de enfermos van a sanar porque les voy a hablar del Dios que sana. Y el Espíritu Santo se va a manifestar y los va a liberar de enfermedades incurables. Multitudes y multitudes. Entonces yo tengo que cumplir ese llamamiento. A eso me llamó el Señor y yo tengo que cumplirlo. ¿Me entiende? Hacerlos libres de la enfermedad, de la pobreza y del infierno. Eso me llamó el Señor. ¿Qué pasa si yo no opero en los frutos? No voy a cumplir el supremo llamamiento de Dios. ¿Se ha dado cuenta que el apóstol Pablo dice, fíjese otra vez, nuevamente, Filipenses 3:14, para que le quede más claro, que dice, prosigo a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice, así que todos los que somos perfectos, esto sintamos, perfectos en el espíritu, no en la mente ni en el cuerpo. ¿Estamos entendiendo? La mente se va renovando y el cuerpo, conforme la mente se va renovando, el cuerpo va reaccionando a la palabra de Dios, ¿ok? Pero dice el apóstol Pablo que usted debe sentir eso, hermano de internet, líder, pastor, si tú andas haciendo cuestiones de la carne, dice el Señor en su palabra en Filipenses 3:14, que tú sigas a la meta operando en los frutos del Espíritu, frutos de justicia. ¿Cómo dice esa traducción? Sí, está en la traducción viviente, dice el 14 y 15 de Filipenses 3, dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender. Muy bien. Hasta alcanzar o llegar al final de la meta. Así dice, ¿verdad? Hasta llegar al final. Pero no dice, ¿llegar al final de qué dice el 14? Llegar al final de la carrera. Llegar al final de la carrera. El apóstol Pablo dijo, por ahí, no sé si dice en Colosenses, ahorita lo vamos a buscar, cuando dice terminado la carrera, ¿no? He guardado la fe.
dice el apóstol Pablo, él sí culminó su carrera. No murió tan joven el apóstol Pablo, mi hermano. Él cumplió su cometido, su llamado, él lo cumplió. Ahora, muchos no lo cumplen porque deciden no cumplirlo porque no operan en los frutos. Nunca vamos a cumplir el llamado a lo que Dios nos ha designado hacer aquí en la tierra. ¿Me entiende? Pero Satanás no nos puede quitar, para que me entienda, Satanás no nos puede quitar la vida cuando él quiera. Si opero yo en los frutos, Satanás no tiene ni un derecho de quitarme la vida. Ni el espíritu, ni la calaca que venga a medianoche a decirle a usted, he venido por ti, oh hijo mío. He venido por ti, así es que entrégate. Y la gente cuando ve a la muerte dice, pues yo creo que ya me tocaba. Pues se le ejecuta la muerte. El espíritu de muerte se los lleva. O sea, nadie puede decir, ya me tocaba. No nos toca antes de tiempo. Si nosotros creemos y operamos en los frutos, mi hermano, amor, gozo, paz, en fe sobre todo, si operamos en fe y en conocimiento de que nosotros tenemos que abrir nuestra boquita para decir, me quiero morir o me quiero ir antes de tiempo. Si usted no abre su boca para decir esas frases, usted va a permanecer largo tiempo sobre la tierra. ¿Ok? 4, 7, 8. Ok. 2 Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Siempre peleó la buena batalla el apóstol Pablo, hermano, y guardó la fe. Es decir, cumplió su llamamiento a lo que fue llamado, él cumplió. Ya estaba anciano, cuando estaba encarcelado en Roma, estaba encarcelado y estaba anciano, es decir, él cumplió en hablar todo lo que tenía que hablar, de tal manera que se extendió el evangelio a todos los gentiles en Asia y todas esas regiones en aquella época, de tal manera que se expandió el evangelio, es decir, el apóstol Pablo cumplió su misión. Cuando no cumplimos nuestra misión, en primer lugar, si no operamos en los frutos es porque no nos interesa el premio del supremo llamamiento de Dios. Porque no nos interesa proseguir a la meta, no nos importa. Oye, un pastor que se anda metiendo ya con mujeres, no le importa el cumplir su meta, no le importa, ¿me entiende? No le interesa salvar personas del infierno, no les interesa, porque nada más ven su propio deseo, su propio interés, ¿me entiende? Es porque nosotros no deseamos proseguir a la meta, pero el apóstol Pablo dice, sigan a la meta, prosigo a la meta, y luego dice el otro texto bíblico, el 15 por ahí, esto sintamos todos, ¿sí o no dice? Esto mismo debe ser el sentir de cada creyente, mi hermano. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo eso? Ese debe ser nuestro sentir. 2 Timoteo capítulo 2. Después de esta enseñanza, usted podrá realmente ser una persona íntegra. Su servidor también podrá ser una persona íntegra. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 22. Por favor, lo leemos. Pero yo lo voy a leer mejor. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, después de que dice, conoce el Señor a los que son suyos, viene la frase, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, si alguien, usted va a encontrar mucho predicador, mi hermano, hablando, Jesucristo es el Señor, Jesucristo te ama, inclusive en las calles se lo va a encontrar, en la Plaza Tapatía, en congregaciones, en internet, en la televisión enlace, Jesucristo te ama, Jesucristo te salva, Él dio su vida por ti. El único problema, mi hermano, con todo eso, el único problema es realmente entender esta frase. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Cuando es el Señor los que son suyos, y apártese en iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay muchos invocando el nombre del Señor a través de diferentes medios. El único problema es, se han apartado para el Evangelio, se han apartado de hacer las cosas de la carne, se han apartado de actuar conforme a la carne, conforme al pensamiento carnal. Ese es el problema. No todo el que invoca el nombre del Señor, mi hermano, significa que Dios lo está autorizando o apoyando
para que esté hablando lo que está hablando de frente. En otras palabras, no todo el que dice Jesús te ama, Jesús te quiere salvar, Jesús es tu sanador, Jesús murió por ti, no todo el que te lo está diciendo enfrente, mi hermano, significa que está autorizado por Dios o que Dios está de acuerdo con él para estar hablando lo que está hablando al frente. ¿Me entiende lo que le digo? Es decir, muchos salvan a las personas, pero luego los mandan a la tumba antes de tiempo. Es decir, Cristo te ama, te salva, recíbelo como tu Señor y Salvador. Vienen y reciben a Cristo como Señor y Salvador, pero al rato le dicen, es que Dios te está probando con esa enfermedad, lo mandan a la tumba. Es que Dios te envía las enfermedades, lo mandan a la tumba. ¿Está entendiendo? O sea, Dios autoriza que le prediquen el Evangelio para salvarlos, pero no les está autorizando que los manden a la tumba diciéndole que Dios es el que envía la enfermedad. En lugar de decirle, Satanás es el que te destruye, crece en el conocimiento, comienza a operar en fe y no te va a hacer daño, Satanás. ¿Está entendiendo? O sea, Dios autoriza para que prediquen la salvación, mas no el demás evangelio. ¿Está entendiendo? Ese es el gran problema de escuchar cualquier cosa por internet o a través del enlace. Ya va a salir nuestro pastor en el enlace, ¿no? Muy bien, 2 Timoteo 2, versículo 19, y vamos a seguir leyendo más adelante. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Está hablando de qué? De utensilios, ¿verdad? 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, está hablando de utensilios de barro, de oro y de plata, ¿sí o no? Utensilios. ¿Qué es un utensilio? Vamos a hablar para ubicarlo así de esta manera. Un jarrito de oro, un jarrito de plata y un jarrito de barro. Así para que le quede más claro. Dice que en una casa siempre, a lo mejor va a haber ese tipo de recipientes de oro, de plata y de barro. Sin embargo, dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, no todo el vasito que está utilizándose en una casa es para un uso honroso. Se lo voy a traducir a nuestro lenguaje coloquial. Si usted utiliza en una casa un recipiente para tomar agua, pero puede utilizar otro recipiente para meter la popó del perrito, para que me entienda, para explicárselo en términos más claros. Puede utilizar una bolsa para echar ¿qué le puedo decir? Puede utilizar una bolsa para echar envolver unos burritos de carne asada con salsa mexicana. Y los envuelve en la misma bolsa, pero en esa bolsa puede envolver la popó del perrito para tirarla. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Ok. Si estamos entendiendo eso, luego dice el versículo 21, el apóstol Pablo, así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a leer el 21 en otra traducción. Lenguaje sencillo, por favor. O la que sea, no importa. Dios habla hoy. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Vamos a leer el 20 también, en la de sobre hoy. En una casa grande no solamente hay objetos de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. En pocas palabras, Dios nos compara como instrumentos, en pocas palabras. Instrumentos que pueden ser usados para honra de Dios, pero también pueden ser usados para el desprestigio del Evangelio. Hay personas que ahorita están enseñando, por ejemplo, la falsa gracia, o que están enseñando una doctrina que se llamó la herejía de Marción, diciendo que Dios era dualista, el dualismo, que decía había dos dioses.
Antiguo Testamento, Dios malo y destructor. Nuevo Testamento, un Dios de amor y de bondad. Y hay muchos lugares donde está enseñando ese tipo. Ahora, dice el Señor que se limpien de esas cosas. Es decir, si vas a enseñar un Dios bueno, por favor enseña un Dios bueno. No enseñes un Dios que de repente te castigue y de repente te ama. Pues ¿cómo así? O tendremos un Dios que sea bipolar, que de repente ande de buenas y de repente de malas. No, mi hermano, no puedes. ¿Me entiende? Entonces dice el apóstol Pablo, límpiense de esas cosas. Entonces cuando uno se limpia, dice 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ok? ¿Quién se tiene que limpiar? ¿El Señor me limpia? No, yo me tengo que limpiar, yo tengo que operar en los frutos, mi hermano. Si yo opero, es más, si yo opero en el fruto del amor, en pocas palabras, tengo que cambiar, tengo que decidir cambiar, más bien operar en el amor de Dios, ¿me entiende? ¿Quién es el que tiene que decidir y limpiarse del odio? Si yo tengo odio hacia mi abuelita porque me pegaba de chico y estoy predicando el evangelio, ¿será correcto que tenga odio con mi abuelita? No, límpiate esas cosas, dice el Señor. Límpiate, entonces sí serás un instrumento útil para honrar el nombre de Jesús aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo o no? Entonces es importante operar de esa manera. ¿Ok? Biblia al día dice: Si te mantienes alejado del pecado, serás como vasija de oro purísimo, lo mejor de la casa, que Cristo podrá usar para sus más elevados propósitos. Cristo podrá usar para su más, fíjese, no dice para sus propósitos, sino para sus más elevados propósitos. Muchos dicen, ¿qué ministerio me va a dar el Señor? El Señor nos preguntaría, ¿en qué frutos estás operando? Es tan sencillo, ¿no? Luego uno ve unos ministerios a nivel internacional, mi hermano. Dice, oye, tal predicador, millones y millones van a sus campañas cuando viene a una ciudad. Y luego se preguntaría, Señor, quiero ser como ese predicador para que tú me uses para rescatar a multitudes. Y de repente no entendemos que ese predicador estaba fluyendo los 9 frutos del Espíritu. Entonces el Señor nos preguntará, Señor, yo quiero un ministerio grande. Entonces el Señor te dirá, ¿qué tan grande es la manifestación de los frutos del Espíritu en ti? ¿Estás operando en amor? ¿Realmente amas a la humanidad? ¿Amas a tu familia? ¿Amas a los que ves en la calle tirados y que no tienen que comer? ¿A los borrachitos que están allá por la calle Alcalde? ¿Algún día has ido a llevarles tortas para que coman? Y lo grabaste en video y lo subiste por Face, te dirá el Señor. ¿Está entendiendo? ¿Se ha dado cuenta cómo operamos en los frutos? Le di un ejemplo, ¿no? Pastor, la siguiente semana voy a comprar tortas y voy a ir allá a llevarle los... No, tampoco, no, pero hágalo. Si puede hacerlo, hágalo, ¿me entiende? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Entonces, esa era la introducción, ahora sí voy a comenzar con el tema. 2 Corintios capítulo 4, como creyentes nosotros ya tenemos todos los frutos, y eso nos los confirma. Ya habíamos hablado de esto, pero no habíamos dado este texto bíblico. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, dice así: Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. En primer lugar está hablando de Cristo Jesús. Dice, si usted lee el contexto, está hablando del Señor Jesús todo. 2 Corintios 4, 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe, lo que hace la fe es usted lo cree y lo habla. Como consecuencia que lo cree, usted lo habla. Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, si no duda en su corazón, si no cree todo lo que diga, entonces lo que diga le será hecho. Eso es la fe.
la manera en que opera la fe. Pero dice aquí, teniendo el mismo espíritu de fe, está hablando de que tenemos el mismo espíritu de fe del Señor Jesús. Como ser humano, cuando Él vino a la tierra, tenemos el mismo espíritu de fe como ser humano de Él. ¿Qué estamos entendiendo, verdad? Entonces, si tenemos el mismo espíritu de fe, significa que también tenemos el mismo espíritu de amor del Señor Jesús, de tal manera que Él vino y hizo todo por la humanidad. ¿Estamos entendiendo? Pero también significa que tenemos el mismo espíritu de mansedumbre del Señor Jesús, es decir, somos humildes, porque Él se sujetó a su Padre, nosotros también nos sujetamos a Él y a la palabra. Pero también significa que tenemos el mismo espíritu de amor, el mismo espíritu de templanza, el mismo espíritu o la misma actitud. Cuando está hablando de espíritu, está hablando de la misma actitud, la misma actitud de paciencia, de benignidad y de bondad. Como el Señor Jesús anduvo en la tierra, dice la primera Juan 4, no sé si el 18 por ahí dice, así somos nosotros también en este mundo. Mire, vamos a la primera Juan 4. Significa que los frutos ya están dentro de usted, mi hermano. Ya está, solamente usted es cuestión de que los accione, que los ponga por obra. Primera Juan capítulo 4. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el fruto del amor en nosotros. ¿En qué se ha perfeccionado el fruto del amor en nosotros? Para que tengamos confianza, en primer lugar, en el día del juicio. ¿Qué confianza va a tener usted en el día del juicio? Que usted no va a ir al infierno y no le van a decir, serás juzgado por tus obras. ¿En qué se ha perfeccionado el amor en nosotros? El fruto del amor. Pues como Él es, así nosotros, así somos nosotros en esta tierra. Así como Él es, así somos nosotros, mi hermano. Es decir, nosotros debemos de manifestar a Cristo con nuestras acciones, ¿me entiende? No nada más con pura habladuría. Como dice el pastor Pico de pájaro. Que si lo escuchan en otros, ahora que lo están escuchando en otros países, gran parte de las palabras de él dice que son groserías allá. ¿Entiende? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que como es Jesús, así somos nosotros en este mundo, en esta tierra. Significa que así como es Jesús, igual debemos de operar nosotros. Así como Él operó en los frutos de amor, que libró a aquella mujer que la iban a apedrear los fariseos y los saduceos, Él la libró, mi hermano. Así como Jesús operó en amor, nosotros operamos en amor. Así como el Señor Jesús tuvo misericordia de aquellos hombres leprosos, también así debemos de operar nosotros. Así como el Señor tuvo también compasión de aquel hombre que estaba paralítico en el estanque de Betesda, así también nosotros debemos de tener esa misericordia, ese amor hacia la humanidad que está deficiente físicamente hablando, y debemos operar en ese amor. Nosotros debemos de ir a imponer las manos y declarar un milagro creativo para que sea restaurado. ¿Me entiende cómo todos los frutos están totalmente interrelacionados y van correlacionados con el amor de Cristo para la humanidad? Él dio su vida por la humanidad, y la iglesia da no su vida física, pero sí su vida ministerial o de servicio para la humanidad. ¿Está entendiendo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y debemos ser un ejemplo aquí en la tierra de cada persona. Debemos realmente que la gente, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, vean en nosotros la luz del Evangelio, vean la luz de Cristo en nosotros, que realmente ellos puedan ver eso. Y si nosotros operamos conforme a ello, entonces todo lo demás vendrá por añadidura, y el Señor lo podrá usar a usted, como decía ese texto bíblico que leímos ahorita, conforme a sus propósitos, pero decía también conforme a la altura de sus propósitos, conforme a la altura de lo que el Señor quiere hacer aquí en la tierra, lo usará cada uno de ustedes. Nosotros decidimos si ser unos ministros de justicia. Concluyo ya con 2 Corintios 11, ahí viene, miren, que no seamos de este tipo de ministros que habla aquí. 2 Corintios 11. Este texto bíblico
el Espíritu Santo lo utilizó y lo seguiré utilizando para dar este tipo de mensaje, mi hermano. Segunda de Corintios 11. Que no seamos de este tipo de ministros. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13, 14 y 15. Que no se diga de esto de un creyente en Jesús. Que no se diga de esto en uno que ha entendido que Dios es bueno, 100% bueno como usted, de palabra de fe. Que nadie pueda decir que alguien de palabra de fe corresponde a este tipo o a esta descripción que habla aquí el apóstol Pablo. Que no puedan decir que en Fe y Poder Guadalajara y en Ministerios Palabra de Fe, de donde pertenecemos, sean de este tipo de ministros. Que no se digan, inclusive de un creyente en Jesús, que no se diga esto, porque muchos creyentes en Jesús, desafortunadamente, la gente los está ubicando aquí. Dice el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, no se deben de maravillar, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. No podemos nosotros, que somos luz, no podemos ser también tinieblas al mismo tiempo. No podemos decir que la gente, la humanidad, pueda ver en nosotros y diga, son apóstoles fraudulentos, andan estafando a la gente. Cuando nosotros les enseñamos a hacer diezmos y ofrendas, nosotros les ponemos el ejemplo en diezmar y ofrendar. Que no digan que nosotros, como ministerios de palabra fe, ministerios Fe y Poder aquí, Jalisco, que no se diga esto, que somos apóstoles o ministros fraudulentos. Y luego alguien que está o tiene doble cara, que viene y les muestra una cara aquí, pero por otro lado soy otra persona, ¿me entiende? Que realmente yo les enseñe con mi testimonio, que no tenga cosas debajo del agua ocultas, que ahorita vengo y les predico que no adulteren, pero al rato el pastor anda con tal persona, ¿me entiende? Al contrario, que no diga a la gente. Por eso dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo? Utilizando a ciertos ministros, mi hermano, utilizando a ciertos predicadores solamente para dar un mensaje del frente, pero no viviendo ese mensaje. Que nosotros no seamos de este grupo de personas que dice que si Satanás se disfraza como ángel de luz, también sus ministros, es decir, hay ministros que usted los ve predicando la palabra, pero que no son ministros de Cristo, son ministros de Satanás, porque están enseñando puras herejías, mi hermano. Entonces, no todo el que le habla la palabra, mi hermano, no todo el que le dice la palabra, no todo predicador, por más elocuente que lo encuentre, gritón y brincón, mi hermano, significa que la unción ministerial está sobre él para enseñar. ¿Está entendiendo? Entonces, que en nosotros no se diga esto, que digan, son ministros de Cristo, hablan de Cristo, predican la palabra, pero por otro lado le conocemos sus cositas ocultas y sus trapitos no los ha sacado del sol, por eso la gente no se da cuenta. Que no sea en nosotros los creyentes de palabra de fe aquí en Jalisco, ¿me entiende? Si lo hacen otras congregaciones en otras ciudades, otros países, que ellos lo hagan. Pero nosotros realmente seremos íntegros, rectos delante del Señor. En primer lugar, íntegros y rectos delante de la humanidad, en la cual fija su mirada en los que nos hemos convertido a lo que enseñamos, que es Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Ellos van a ver realmente por los frutos y las acciones o los actos nuestros, van a ver realmente si es Dios el que está en el asunto o no es Dios el que está en el asunto. O no es Dios el que está con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Póngase de pie y vamos a adorar al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, dándole gracias porque Él nos instruye, nos dirige y nos lleva a vivir realmente la vida de victoria y de éxito aquí en la tierra, mi hermano. Sin los frutos no podremos vivir la vida de victoria.
sin los frutos operando en nosotros no podemos vivir la vida abundante que el Señor Jesús prometió para aquellos que le aman. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque has sido fiel a tu palabra y a tus promesas. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es nuestro sustento aquí en la tierra. Gracias, Señor, por lo que salió de tu boca, que es medicina a nuestros cuerpos. Tu palabra, Señor, nos enseña a vivir realmente como alguien conforme a tu carácter, Cristo. Queremos ser conforme a tu carácter, conforme a tu personalidad, Señor, aquí en la tierra. Queremos operar como tú operaste aquí en la tierra, Señor. Para ello, Señor, nosotros nos consideramos unos vasos que sean para honra tuya, Señor. Nos limpiamos de toda contaminación de carne, de espíritu, toda contaminación que pueda afectar nuestra alma, Señor. Nos limpiamos, Señor, de cualquier actitud incorrecta que no sirva a tu evangelio. Señor, en el nombre de Jesús creemos que proseguimos a la meta, proseguimos al llamamiento, al supremo llamamiento, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros. Proseguimos a ello, y por amor a ese supremo llamamiento, Señor, seguimos a esa meta, perseveramos a llegar hasta los 120 años, porque amamos tu obra, Señor, y amamos a la humanidad que está en tinieblas, que no te conoce, que no conoce la luz tuya, Señor, la luz de tu palabra, la luz de tu evangelio, Señor. Por eso proseguimos a la meta, Señor Jesús, el supremo llamamiento tuyo para con nosotros, Señor. Por amor decidimos operar, fructificar, Señor. Y la gente podrá decir realmente, por estos frutos les conocemos que Cristo está en ellos. Queremos ser ejemplos, Señor, de la humanidad, de un evangelio que cambia, que transforma, que renueva la mente, Señor, que manifiesta tu poder aquí, Señor, para librar al oprimido, al cautivo, Señor. Damos gracias, Señor Jesús. Somos esos instrumentos, Señor. Nos limpiamos de toda cosa incorrecta en nuestra mente. Creemos por fe, Señor, que operaremos en cada fruto, en los 9 frutos del Espíritu, al culminar esta serie, Señor, de enseñanzas. Culminaremos, Señor, operando los 9 frutos. Yo lo creo, lo declaro, lo recibo, Señor. Opero en ello, en el nombre de Jesús, para que tu poder sea manifiesto aquí en la tierra, Señor, y realmente puedas usarnos conforme a tu voluntad, Señor, y poder cumplir ese llamado y decir al final de nuestros 120 años, como el apóstol Pablo dijo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Gracias, Jesús, por mostrarnos un camino mejor y más excelente, que es el fruto del amor. Por mostrarnos un camino aún más excelente, que son la manifestación de los 9 frutos, Señor, en cada uno de nosotros, en cada creyente, Señor, en cada amigo que nos va a ver por internet, en el nombre de Jesús. En este momento hacemos la oración de fe. Amigo de internet, en este momento que me estás viendo, haz esta oración juntamente conmigo. Recibir al Señor Jesús en tu corazón y nacerás de nuevo en tu espíritu y podrás pasar de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de Jesús, nuestro Señor. Señor Jesús, ahora en este momento abro mi corazón para que tú entres en mi vida. Yo creo que tú eres el Señor y que Dios, después de haber muerto, te resucitó de entre los muertos. Tú moriste y pagaste el precio en esa cruz, Señor, derramando tu sangre por mí. En este momento, yo te hago el Señor de mi vida.
Y creo y hablo delante del mundo espiritual que tú eres mi único y suficiente Salvador. No hay otro Dios como tú que pueda salvar, solamente tú, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora soy templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque he pasado de muerte a vida. He resucitado. Y sé que tengo el paraíso garantizado cuando me vaya de esta tierra. Amén. Mi Padre